Ya está confirmada la fecha en la que la Estación Espacial Internacional se estrellará contra la Tierra. La exploración espacial ha alcanzado un punto en el que salir un poco del planeta ha sido posible, logrando crear una estación espacial que, como se ha anunciado, tiene sus días contados. Esta estación ha servido como refugio para los astronautas y les ha permitido realizar experimentos fuera del planeta, aunque pronto dejará de existir por completo, de la única manera posible. Los humanos envían componentes al espacio que se ensamblan en forma de estación espacial para llevar a cabo investigaciones. Este proceso podría marcar un antes y un después, dado lo que nos depara el futuro. La NASA invierte miles de millones en exploración espacial, un tema debatido desde el final de la Guerra Fría, una carrera espacial que tuvo su cuota de desastres. Esta inversión ha costado muchas vidas y es tan grande que podría haber erradicado el hambre en el mundo. Se destinan $117 mil millones para mantener una infraestructura con los días contados. La Estación Espacial Internacional tiene fecha de colisión. La realidad de la carrera espacial es que, tras grandes inversiones, no se han visto los frutos esperados. Décadas de trabajo han permitido conocer más nuestro planeta, que se queda sin recursos, mientras que una parte del mundo sufre de pobreza extrema. Miles de millones gastados en nombre de la ciencia terminarán en el fondo del mar. La Estación Espacial Internacional empezará a desintegrarse a partir de 2030, tras haber cumplido su ciclo de vida. Esta ha sido la casa de astronautas que han buscado resultados inesperados que podrían marcar un cambio significativo. Aunque nos cueste admitirlo, esta infraestructura pronto finalizará su ciclo de vida, contribuyendo a más basura espacial alrededor de la Tierra. Las partes más grandes acabarán en el fondo del mar, teniendo los días o las horas contadas. La NASA confirma el futuro de la Estación Espacial Internacional. El fin de una era llegará en 2030, cuando nos despediremos de la Estación Espacial Internacional, que habrá cumplido su ciclo de vida. Se optará por estrellarla contra la Tierra de una manera que minimice los costos. La NASA ha proporcionado detalles sobre este proceso en su blog. La NASA está fomentando el desarrollo continuo en la órbita baja terrestre para beneficiar a la humanidad, mientras apoya la exploración del espacio profundo en la Luna y Marte. A medida que la agencia transita hacia destinos espaciales comerciales más cercanos, es crucial prepararse para una salida de órbita segura y responsable de la Estación Espacial Internacional después del fin de su vida operativa en 2030. La NASA anunció que SpaceX ha sido seleccionado para desarrollar y entregar el vehículo de desorbitación estadounidense que permitirá la salida de órbita de la estación espacial, evitando riesgos en áreas pobladas. La selección de este vehículo ayudará a la NASA y a sus socios internacionales a garantizar una transición segura y responsable en la órbita baja de la Tierra al final de las operaciones de la estación, apoyando además los planes de la NASA para futuros destinos comerciales, afirmó Ken Bowersox, administrador asociado de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales en la sede de la NASA en Washington. El laboratorio orbital sigue siendo un modelo para la ciencia, la exploración y las asociaciones espaciales para el beneficio de todos. Mientras la empresa desarrolla la nave espacial de desorbitación, la NASA se encargará de operarla durante toda su misión y se espera que la estación espacial se destruya de manera controlada durante el reingreso. Esto pondrá fin a miles de experimentos realizados sin gravedad, sobre los cuales sabemos poco. Este gran laboratorio acabará destruido sin posibilidad de salvación. Ya hay fecha para presenciar el retorno en llamas de esta estructura científica a la Tierra. Hasta luego.